cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sí que te digo, mi querido Cáncer, que vamos a hacer una lectura bastante natural, bastante libre. Vamos a ver qué hay para ti, a quién puedo estar yo leyendo. Voy a lanzar 2 cartas nada más para ti por el momento, para ver esa energía tuya. Y luego lo demás va a ser para esa otra persona o esa personita especial, alguien que tengas en tu mente. Vamos a ver de quién puede estar tratándose, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que al principio vamos a ver cómo estás tú, cómo está esa energía. ¿Estás bien? ¿Estás perfectamente bien? No hay ningún problema. Vamos a ver cómo está todo, ¿de acuerdo? Veamos tu energía. Algo así como conversaciones que van a haber. Y conversaciones para poner puntos sobre las IES. Pareciera ser que hay puntos a tratar en esta situación, mi querido Cáncer. Así que vaya poniendo y tomando unas gargaritas para que aclare bien esa voz, porque le toca conversar y le toca poner puntos bien claros en una situación que le va a venir ahora, ¿sabe? Que le llega. Entonces, usted pone sus puntos allí, usted se tranza, usted se pone como que dice, hace un bloqueo allí y de ahí para allá no va a pasar nada. Para adentro, nada. Usted, como vamos a decir, sus creencias, sus pensamientos, su modo de pensar, digamos, sus puntos claros, todo lo que tenga que poner al orden del día se tiene que poner, mi querido Cáncer, para que no haya más problemas. Pareciera ser que tienes que hablar con alguien y, ¿cómo te puedo decir? Exponerle cuáles son tus puntos de vista. Exponer claramente qué es lo que tú quieres para tu vida. Y si esa persona no está dispuesta a acatar esos reglamentos que tú estás poniendo, entonces tendremos que largarnos de aquí. Así mismo es. Entonces estoy viendo que sí, vas a tener una conversación y en el momento en que sea propicio. No por ahorita, pero sí va a venir ese momento. Ya lo vas a ver. Vamos a ver para esa otra persona. ¿Qué hay? Sí, señor. ¿Qué tenemos que decir? Veamos qué tiene que decir esta otra persona. Porque sí sé que tienes que hablar con alguien. De que tienes que hablar. Tienes que hablar. Ajá. Aquí hay alguien que quiere ahora poner, vamos a decir así, hacer su cambio de ciclo. No le va a quedar más remedio. Está en eso. Está obligado u obligada a hacer un cambio de ciclo. Mira, te voy a decir una cosa. Esta persona no está ahorita libre, está con alguien. Esa persona con la cual tú tienes que hablar. Tiene a alguien. Esta persona tiene a alguien, pero va a cambiar su ciclo de vida. Pareciera ser que no le está yendo nada bien. Mira el corte de carta. La rueda de la fortuna dando más vueltas y no se está deteniendo para nada, pero lo está haciendo de una mala manera esas vueltas que está dando esa rueda de la fortuna con esa persona. En su mente, ¿qué hay en la mente de esa persona? En la mente de esa persona es que también está bloqueada. Está como bloqueado, no quiere saber de nada, definitivamente. Así que te digo, esta relación de esta persona se va a ir para el tiesto. Sí, señor. Pero hay aquí un detalle, y aquí es donde vamos y por qué tú vas a hablar. Ya te digo, mira, tiene esperanzas, su corazón tiene esperanzas. Déjame terminar de lanzar las cartas para explicarte. Y mira, está claro o clara qué fue lo que pasó. Y se está como aferrando a la situación o quizás a tu relación o a ti. Mira, esta persona, antes de romper con esa otra persona que tiene por allá, quiere saber si cuenta realmente contigo. Esto es algo así como que no me dejes solo, no me dejes sola. Por favor, te lo pido. Te pido me perdones. Mira, las cosas están sucediendo así, así, asado. Necesito hacer un cambio de ciclo. Yo no puedo más. Yo quiero saber si realmente tú me puedes aceptar nuevamente. Si yo puedo contar contigo. Tú
fíjate, ¿no? Mira cómo las cartas hablan. Esta persona se está obsesionando un poco con la idea de que tú le puedas perdonar, que puedas contar, que pueda esa persona contar contigo. Se siente que si no cuenta contigo, no sabe qué va a hacer porque realmente se va a sentir muy sola o muy solo. No quiere estar solo, no quiere estar sola. Vamos a estar claros. Eso es uno de los puntos más álgidos que hay. El hecho de esa soledad. No quiere sentirse solo o sola. Ahí es donde tú vas a tener que actuar. Y mira tú. Mira esto y también te estoy mandando esta otra carta. Mira. Mira esto que hay acá. Tú vas a hablar con esa persona. La vas a escuchar. Todo lo que te va a decir. Por supuesto. Sí. Le vas a escuchar. Pero ahora tú estás como en tu posición. Una posición de que tengo que pensar, lo tengo que estudiar y lo tengo que analizar. ¿Quién me dice a mí que tú otra vez no me vas a volver a hacer la misma? ¿Quién me dice a mí que tú vienes aquí es a quererme y no a pasar esa roncha de soledad? ¿Quién me dice a mí? Y entonces aquí está el ermitaño que te está diciendo, Cáncer, por favor, sin tomar decisiones todavía. Cálmate, espérate un momento. Analízalo bien, yo te voy a ayudar, así que esa persona tiene que darte tiempo para que tú lo puedas analizar. Así mismo es, eso no es tan rápido. Así que te estoy viendo que estás hablando, le estás poniendo puntos sobre las IES a esta persona, le estás diciendo realmente cómo es todo. Sí sabe esta persona, de verdad, lo reconoce, y a eso es que viene. Esta es la carta de la actuación. Sí viene sabiendo realmente todo lo que pasó y el por qué. O sea, reconoce todo lo que ha pasado. Después de esta ruptura que hubo tan horrible, ahora ve los escombros y sabe todo lo que pasó. Sí, señor. Tiene una gran esperanza en su corazón de que le vuelvas otra vez a aceptar, y de verdad que se está como obsesionando un poco contigo. No deja de pensarte, empieza a comparar, empieza a ver las cosas que hacía contigo y las cosas que están pasando ahora. No es lo mismo, pero para nada, para nada, para nada. Y sí, de verdad, ya ha hablado quizás algunas cosas con esta otra persona y está ahorita, como quien dice, en pleno cambio de ciclo. Pero antes de eso, hay que estar bien seguro, mi querido Cáncer. Una cosa es bla bla y otra cosa es los hechos. Las palabras dicen una cosa, pero los hechos dicen otra. Entonces, exígele hechos. Hechos para que tú puedas estar seguro o segura de verdad que vamos bien. Si no, no valdría la pena, mi querido Cáncer. Así sí que te lo digo, y eso con toda la sinceridad del mundo y con toda la sinceridad que te están diciendo las cartas. Vamos a ver al final qué te pueden estar diciendo. ¿Cuál será esa energía que hay entre ustedes ahorita? Vamos a ver para finalizar, ¿ok? Vamos a ver qué otra cosa hay entre ustedes. ¿Qué energía? Un sol muy, muy opaco. Si es verdad que no es tan fulgurante, lógicamente sería una hipocresía, ¿verdad que sí? Ese sol brillante, para nada. Ahorita lo que hay es una opacidad inmensa, porque no sabemos en dónde estamos parados. Esta persona no sabe qué va a pasar con esa persona, no sabe qué va a pasar de esa persona o qué va a ser de esa persona. Y tú no sabes tampoco qué va a suceder en esta situación, en esta relación. Pero qué bien que lo primero que vas a hacer es sentarlo de nalgas o sentarla de nalgas en algún sitio y decirle, las cosas son así, 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 asado. Tiene que ser algo que realmente te satisfaga, algo que sea para tu bien. Ahora tú estás, como quien dice, manejando ese timón, ese barco, y tú llevas el timón. Así que no te dejes amedrentar, no te dejes, presionar para nada. Sencillamente pon tus puntos sobre las sillas y ya veremos. Si esa persona de verdad es sincera y de verdad se equivocó, oye, cualquiera se equivoca, si nos podemos equivocar, pero que lo demuestre. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Cáncer. Y espero pues que las decisiones sean las más correctas para ti. Sobre todo para ti. Te quiero mucho. Nos estamos viendo en un próximo video y bye bye. Suerte.